En noticias del mundo, en medio de las investigaciones que cursan en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y por las que tendrá que responder ante la justicia, un investigador venezolano, consultor de la DEA y que ha hecho parte de las pesquisas contra las estructuras criminales del vecino país, habló con Andreina Solórzano y le reveló detalles de lo que Estados Unidos tiene en contra del régimen. Tenemos el gusto de saludar a esta hora a Martín Rodil. Él ha trabajado con la DEA y con varias fiscalías en los Estados Unidos, sobre todo en casos de corrupción y de narcotráfico. Tiene muy buena reputación en Estados Unidos como un investigador que consigue información y recluta testigos para casos emblemáticos relacionados con el régimen de Venezuela y con pagos ilícitos en la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Martín Rodil, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol y Blue Radio. Gracias a ustedes por la invitación, un placer acompañarles. Martín, hoy estamos siendo testigos los venezolanos de algo que pensábamos que no iba a suceder, y es ver a Nicolás Maduro enfrentando a la justicia en los Estados Unidos. Sinceramente, Martín, ¿usted lo veía venir? Mira, después de 20 años de trabajo de investigación y construcción de los casos criminales a los cuales él se enfrenta ahora, iba a ocurrir tarde o temprano. Obviamente, no cualquier presidente de Estados Unidos iba a tener la valentía, el coraje y la determinación que ha tenido el presidente Trump de hacer la captura, particularmente de la manera como lo hizo, pero el brazo de la justicia es muy largo, tarde o temprano le iba a llegar. Los hermanos Rodríguez entregaron a Nicolás Maduro y de ser así, ¿esto se habría dado a raíz de la operación militar en el Caribe o desde cuándo viene? Los hermanos Rodríguez son dos hermanos llenos de ambición, por encima de cualquier cosa. Y en su ambición desmedida, vieron una oportunidad donde percibieron que los días de Maduro estaban contados y ellos poder quedarse con el control del gobierno. Y evidentemente la hermana en particular de Jorge, Delcy, fue la persona que, como lo dije en una entrevista en otro medio, estaba negociando, estuvo negociando, es público además, ya el presidente lo ha dicho, de Estados Unidos. Ella negoció pensando que el presidente Trump la estaba invitando a una fiesta y se encontró ahora con que le invitaron a un funeral. ¿A qué se refiere con eso? Que simple y llanamente está en una situación donde es de manera interina y donde la misión más grande que ella tiene es entregar los restos del cartel. Entonces, es un funeral del cartel. Y ella pensó que le iban a dejar encargada para concluir el mandato de Maduro y terminar el término del mandato, que es un gobierno ilegítimo. Nunca le pasó por la cabeza de que si Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente legítimo, mucho menos la puede reconocer a ella como presidenta legítima. Es un tema de estabilidad. ¿Cuál ha sido el papel de Delcy Rodríguez en la dictadura? ¿Qué se le puede adjudicar a ella? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de estos hermanos Rodríguez? Uf, mira, ella tiene, ella es mucho más peligrosa que Maduro, porque es más inteligente, es más educada, es más preparada académicamente, formalmente, ideológicamente. Es una mujer que ha tenido estudió en Francia, estudió en Inglaterra, habla varios idiomas, mucho más inteligente que Maduro. Pero mira, la participación de ellos en las actividades criminales, ellos son más criminales que Maduro. Lo que pasa es que han sido más astutos y han logrado sobrevivir por más tiempo sin acusaciones criminales, que ella hoy en día sabe que las tiene en Estados Unidos, que tiene las investigaciones en curso. Su relacionamiento a través de su novio, que es una persona pública y conocida, miembro de Hezbollah, la relación de ella con la Guardia Revolucionaria iraní, con Hamas, el grupo terrorista de Hamas, los fondos que ella controló y ha manejado para esas organizaciones terroristas, dineros de la FARC que iban para Venezuela y de Venezuela terminaban en el Medio Oriente por parte del intercambio de droga entre la FARC y el ELN con esos grupos terroristas donde Venezuela servía
de intermediario en esas transacciones y ella supervisaba eso. Adicionalmente, ella es la madre de la corrupción de PDVSA desde los últimos 5 años, porque he controlado PDVSA desde la vicepresidencia, después directamente. Entonces, todos los casos de corrupción de PDVSA están bajo investigación criminal de Estados Unidos, son de su responsabilidad. Martín, háblenos de esta investigación que usted hizo con su socio, Gary Bernstein, que está consignado en un libro y que también tiene unas declaraciones absolutamente escandalosas de hasta dónde han llegado los tentáculos del régimen venezolano. Venezuela o incluso China, que es una potencia militar, la segunda más grande del mundo, sabe que en términos convencionales, militarmente hablando, no puede derrotar a Estados Unidos. Entonces, atacan a Estados Unidos como una guerra híbrida. O sea, si te puedo envenenar la población, te la enveneno con drogas. Si te puedo sabotear el, el mundo del cibernético, lo voy a hacer. Y te puedo llevar adelante una serie de ataques que no son convencionales. Entonces, en ese contexto, Venezuela, Chávez, que se sienta sobre 300 billones de barriles de petróleo, que es el depósito de petróleo más grande del mundo, que además tiene oro, bauxita, hierro, diamantes y una cantidad de otros minerales de los cuales estuvo vendiendo y estaba recibiendo tanto dinero. Bueno, el cálculo del Departamento del Tesoro es más o menos 2.7 miles de billones de dólares, o sea, 2.7 trillones en inglés, trillones de dólares, 2.7 trillions. Estamos hablando de unos números, pero para darte una idea, el presupuesto anual del Pentágono son como 800 billones de dólares. En ese contexto, con ese poder financiero y con la asesoría del gobierno cubano, agarraron ese dinero y empezaron a hacer distintas cantidades de cosas. Y entre las cosas es que empezaron a comprar aliados políticos en distintos países de América del Sur. Empezaron por América del Sur y luego se fueron expandiendo a América Central y luego se expandieron al Caribe, porque lo que andaban buscando era tener aliados. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo más efectivo que ellos descubrieron? Bueno, ellos habían hecho una empresa de elecciones donde habían diseñado un software para elecciones que era hecho en Venezuela por ellos, con el cual descubrimos que se robaban las elecciones. Cuando En nos tocó Venezuela. hablar en Venezuela, cuando nos toca hablar con los ingenieros que reclutamos, que fueron parte del equipo que construyó el software, nos dicen, no, desde el 2004 nos hemos robado todas las elecciones. Eso nos llevó a transitar a que empezamos a hacer la traza del software, donde lo habían llevado. Y nos damos cuenta que Smartmatic empieza a vender el software en Brasil, en Argentina, en cada país que se elegía un aliado de Chávez. O sea, esto es como el combo de McDonald's. Viene con papita y Coca-Cola. O sea, esto viene el dinero, el financiamiento del candidato y además modernizan el sistema electoral con este software. Pero ese software se dispersó por 72 países en el mundo. ¿De dónde salió? Digo, ese software salió de Venezuela. No, no te creo. No sé si el 33% del mercado electoral de Estados Unidos hace elecciones con un software venezolano. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Hoy fue noticia en Colombia el proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda que cambia las reglas de juego para la compra de vivienda de interés social en el país. Con este documento, el Gobierno Nacional lo que propone es que se reduzca de hasta 150 salarios mínimos a 135 salarios mínimos el segmento BIS. También al momento de comprar, separar el inmueble o incluso en la promesa de compra-venta, se deberá especificar cuánto va a costar esta vivienda en pesos colombianos. Es importante mencionar que no obliga a las constructoras a bajar el precio actual y que incluso no cobija a aquellos que están pagando la cuota inicial, pero sí pone en riesgo cada uno de los subsidios entregados por cajas de compensación o también por los distritales.
Hoy fue noticia la decisión del Gobierno Nacional de conceder el traslado de 2 peligrosos cabecillas de bandas criminales a un centro de reclusión de Barranquilla. Se trata de Igno Palomino, identificado como cabecilla de los Pepes, y José Alfredo Castro, alias Castor, cabecilla de los Costeños, quienes hasta el momento han sostenido diálogos para mantener una tregua de no agresión en la capital del Atlántico. El traslado hace parte de las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para sacar adelante el proceso de paz con bandas urbanas en Barranquilla. Hoy fue noticia en Cúcuta una nueva movilización de los familiares de los policías secuestrados en Tibú por el ELN. A las afueras del Comando de Policía de Norte de Santander se unieron en oración y exigieron pruebas de supervivencia y respeto por la vida de los uniformados secuestrados el pasado 6 de enero. Mientras esto ocurría, se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública en el corregimiento de Guamalito, en zona rural de El Carmen. Un francotirador atacó al patrullero Diomar Arias Contreras, quien recibió 2 impactos en su glúteo y pierna y fue trasladado vía aérea hacia Cúcuta. Su estado es estable, pero aún no hay responsables confirmados. Sin embargo, en la zona del Inque, el ELN. 7 de la noche, 53 minutos. La Registraduría Nacional avanza en el proceso de verificación de firmas que entregaron al menos 22 precandidatos. Pablo, una tarea titánica, ya que hablamos de cerca de 30 millones de firmas por revisar. Un equipo de Noticias Caracol conoció de cerca este proceso. 28 millones de firmas, 22 precandidatos a la espera, 1.000 funcionarios trabajando y un plazo hasta el 21 de enero para que la Registraduría Nacional avale a quienes aspiran llegar al Palacio de Nariño. Un proceso de 5 pasos rigurosos que deben seguirse al pie de la letra. Se recogen las firmas y se llevan a cabo varios procesos. Se hace un proceso de alistamiento, luego se hace una verificación para poder digitalizar cada una de las firmas y compararlas con el Archivo Nacional de Identificación, con el censo electoral. Pasan las firmas por una herramienta de inteligencia artificial y analítica de datos que también verifica la información. Se le lleva a cabo un proceso de auditoría, inclusive después de que esas firmas son validadas o no. Y por último se lleva a grafología para revisar todas las alertas que presenta tanto las personas que revisan las firmas como la herramienta de inteligencia artificial. Cada hoja que entrega el precandidato con sus firmas son contadas, selladas y corregidas con números específicos para iniciar el proceso de digitalización, un trabajo a mano hecho por hombres y mujeres que revisan constantemente esas 28 millones de firmas. Se hace todo un proceso manual, es muy complejo, muy difícil, verá usted revisar hoja a hoja, reglón a reglón, pues obviamente tarda, es bastante difícil el proceso, pero después de que salen de este proceso de alistamiento, que es uno de los más demorados si se quiere, la herramienta de inteligencia y analítica nos ayuda mucho a agilizar la revisión de las firmas. Y ahora la tecnología es la protagonista. Miles de hojas pasan por minuto en escáneres para ser digitalizadas y luego revisar que sea legible cada letra de cada colombiano que dio su firma por algún aspirante. Esta es la sala analítica de datos, este es el cerebro de la registraduría, porque después de recibir, de alistar y de digitalizar todas las firmas que los precandidatos entregaron para llegar a la Casa de Nariño, este grupo de colaboradores, también con un modelo de análisis de datos, lo que hace es justamente revisar toda esta información con el Archivo Nacional de Identificación y posteriormente con el censo electoral. Así revisan la identidad de la persona que firmó y que su cédula se encuentre activa, un modelo que trabaja 24 horas. Una vez la inteligencia artificial reporte las fallas o inconsistencias en los folios con las firmas, ya es el talento humano que revisa esas alertas en una auditoría permanente para garantizar la confianza en el proceso. Alertas como la presencia de firmas de personas fallecidas, entre otros. Pero aún falta el veredicto final, el trabajo minucioso del grafólogo. Aquí tenemos un equipo de grafólogos muy experimentado que lo que lleva a cabo es el proceso de revisión de cada una de esas firmas de acuerdo a las alertas, por ejemplo, que nos presentan o en la revisión manual o con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, vemos planas diligenciadas por una misma persona, fotocopias, impresiones con impresoras diferentes, que es lo que están revisando en este momento. Por ejemplo, ya podemos decirle que una de las personas que radicó firmas entregó más del 70%
90% de las firmas a través de impresoras diferentes o fotocopias. Obviamente se invalidan, pero tiene que hacerse un trabajo de revisión muy juiciosa que con toda seguridad, una vez se le invaliden esas firmas, no van a poder, digamos, tener mecanismo para apelar esa decisión. Y es que fíjense ustedes, este aparato que con ayuda de una luz ultravioleta es capaz de identificar la presión de la persona a la hora de diligenciar sus datos y firmar, se alcanza a identificar en el papel que es verdadera. Pero cuando se trata de una impresión, la letra desaparece. Una lista totalmente falsa. De incidencia al infrarrojo. Si no tuviéramos todas estas herramientas, yo estoy seguro que no fuéramos capaces de cumplir con la revisión de las firmas, pero con una revisión juiciosa y rigurosa, que es lo que hemos querido, que la revisión sea muy a detalle, de manera que cuando se certifique o no a una persona, pueda interponer los recursos, pero que sepan que aquí estamos haciendo una revisión muy cuidadosa y no estamos haciendo nada aleatorio. Y sí, un proceso detallado, minucioso, cuidadoso y seguro. Así es como la registraduría avanza en la tarea de avalar a aquellos que a través de firmas quieren ser presidente, y Noticias Caracol logró adentrarse en cada uno de esos pasos, en el lugar en donde reposan las 28 millones de firmas, en el lugar en donde la democracia vale y es evidente. San Basilio de Palenque respira África. En sus calles, en sus casas, en el sonido de los tambores, en cualquier punto donde uno se pare, esta localidad del departamento de Bolívar evoca la lucha por la libertad. Bencos Biojó se convierte en el gran motor de la gente. Seguimos rastreando la realidad en la ficción de Changó el Gran Putas, el clásico de Manuel Zapata Olivella. Un trueno abre el carnaval de los tambores en San Basilio de Palenque, un pueblo que nació de la rebelión de hombres y mujeres que se negaban a ser esclavos. Los tambores son un eterno viaje al pasado africano. No somos ricos económicamente, pero sí somos ricos espiritualmente. Bienvenidos todos y todas. Manuel Pérez, el director del festival, siente el sonido de los tambores como latidos de su corazón. El tambor, además de ser una parte importante en el ejercicio de la ritualidad, de los rituales que nosotros expresamos acá, también jugó un papel muy importante en el proceso libertario. Así, levantiscos, andamos los esclavos con las armas pegadas al cuerpo. Solo un rastro nos guía en la oscuridad, los tambores anunciando el levantamiento del rey Bencos. Así suena, en Changó el Gran Putas, la insurrección de Bencos Biojó, el hijo de un rey africano iluminado por los ancestros bajo la guía espiritual de Changó. No solamente tenía conocimiento para la lucha armada cuerpo a cuerpo, sino también la estrategia de cómo plantarse frente a una confrontación colectiva. Y ojo, también tenía poder mágico religioso. Lo que usted los católicos le dicen, que brujería, que etcétera, etcétera. Bencos le hizo pensar a la corona española que era un individuo, sino muchos individuos. Así trata la narrativa de la tradición oral. Por estos caminos de barro y cascajo llegaron hombres, mujeres y tambores, llegaron Bencos y los cimarrones. Más de 5 siglos después, Sabino Cassiani cruza por los mismos senderos que abrieron sus antepasados huyendo de la esclavitud. ¿Para dónde arranca, Sabino? ¿Para dónde va? Para el monte. ¿Y eso? A trabajar. Por pedido mío, me respondió en su lengua. Ya se anda agricultor, ya se macanea en campo. Y es que levanta tomato por mañana, a las 5:30 por la mañana, ya se va para el Endromonte a macanear. ¿Me lo puedes decir en español, lo que me acabas de decir? Yo soy agricultor, me levanto a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar en el campo. Sabino sabe que su apellido africano se perdió desde los días de la esclavitud. Ese apellido Cassiani, ¿sabes de dónde procede? Por los papas, los curas, fue que nos quitaron los apellidos africanos y nos dieron los apellidos de ellos. Nos impusieron los apellidos de ellos. El Cassiani es italiano. Gracias a hombres como Sabino, hoy San Basilio restablece la memoria de Bencos, sepultada por décadas. Esos hombres y mujeres del pasado pusieron a temblar la corona española
y los hombres y mujeres de hoy no quieren perder sus gestas heroicas. Bencos en las Américas es el gran héroe en el que debería basarse las nuevas comprensiones de todas las historias de América Latina que luchan por la libertad y la emancipación de las Américas. Él es la materialización de la libertad, de la autonomía y de un proyecto de libertad que los afros están marcando desde su propia perspectiva. Por eso en la década de los 90 le rindieron tributo al héroe con un monumento en el parque principal, mientras en otro lugar del pueblo levantaron otra estatua para un vivo, Antonio Cervantes Kid Pambelé. Palenque lo quisieron poner en algún momento más como un pueblo donde salían personas para resolver la necesidad de título mundial en boxeo y hasta ahí. Pero lo que no se daban cuenta es que era el ser campeón mundial de boxeo venía por una práctica tradicional ancestral, producto de la misma lucha, de la misma confrontación para evitar ser esclavizado. Y en esas luchas siempre sonarán los tambores. En la colonia de la loba blanca europea de los esclavizadores fijaban la hora de la huida. El golpear el tambor en aquel entonces, en ese proceso de esclavización, codificaba, informaba en qué momento se podía arrancar y huir hacia los montes o en qué momento no era fundamental ni propicio huir porque se estaba en peligro. Pero más allá de esos sonidos, hasta el trenzado del cabello de las mujeres era útil para la libertad. Las imágenes de mujeres trenzándose se ven por todo San Basilio. Son una tradición tan antigua y tan presente que en los años de la colonia se usaban como mapas para orientar la huida. Leiner Polo en la Casa Museo lo explica en detalle. Este es llamado puntos y montañas. Fue uno de los primeros puntos para ir alejándose del territorio español. Pero este era como para fijar el camino a San Basilio, por ejemplo. Este era la montaña, aquí están las personas que se van a escapar para llegar a estos puntos, como pueden ver acá. El cabello también servía para ocultar semillas. Es uno de los más importantes porque acá se guardaban semillas, monedas, pedazos de oro para cuando llegaran a diferentes puntos como este o aquel, tener cómo llegar y sobrevivir, porque nada servía hacer todo ese recorrido sin tener cómo alimentarse. Con esos instrumentos de lucha, en la novela de Zapata Olivella, Bencos invitan a insurrección al rescate de los condenados a muerte por el Tribunal de la Santa Inquisición. En los anales de la historia, Bencos es rey y señor de los esclavos, como lo llama Manuel Zapata, desde los días en que derrota a su amo cuando lo persigue para retenerlo bajo su poder. Se fuga, se hace libre con un número indeterminado, algunos hablan de 30. Lo cierto es que debió ser un número significativo porque Juan Gómez, su esclavista, sale a perseguirlo. Los cimarrones de Bencos los enfrentaron y Juan Gómez murió ahí mismo en la ciénaga que hoy lleva su nombre. El profesor Cassiani cuenta cómo la corona se vio obligada a firmar la paz para evitar males mayores. Se le reconoce y se le da permiso para andar por Cartagena a determinadas horas, para andar con escolta de entre sus propios cimarrones. Y esta escolta podía andar armada. Rey en la novela y rey en la historia. Él andaba libre, los vecinos hablaban de ese esclavo, porque a pesar de su condición de libre, porque el acuerdo se lo reconoció, hablaban de ese esclavo que anda por ahí como le da la gana, que anda retando, y Bencos en efecto retaba. ¿Y es cierto que se vestía como un rey? Sí, se vestía como rey, o por lo menos no aceptaba la vestimenta que estaba dada y ordenada para los esclavizados. Todos saludan al rey Bencos con su uniforme imperial. Como si fuera una marca para nuestra historia, el acuerdo fue traicionado. La novela lo cuenta como una decisión del Santo Oficio contra Domingo Falupo, el nombre cristiano de Bencos Biojó. El Santo Tribunal ha encontrado culpable de herejía y blasfemia al liberto Domingo Falupo, quien se ha proclamado a sí mismo elegido de Satán para exorcizar, renegar y concitar contra Dios. El historiador Alfonso Cassiani se pega a la historia frente a la muerte del héroe. Que es traicionado por el gobernador García Girón, quien ordena su captura, y lo capturan alrededor de las 8 o 9 de la noche. A las 2 de la mañana ya supuestamente lo habían juzgado
y es ahorcado, es asesinado en la horca por orden del gobernador. Esta esquina de Cartagena fue el sitio de su martirio. Se llamaba Plaza de la Hierba y así la menciona Manuel Zapata Olivella en la novela. Allí remataban y vendían esclavos. A 50 kilómetros de Cartagena, en San Basilio, velaron a un venco sin cuerpo. Lo cuenta la ficción de la novela con estas palabras. Lo velamos en Palenque con el fuego de nuestro llanto. Los tambores del Lumbalú han estado tocando desde hace 9 noches. Su llamado llenaba todos los vacíos y no hay cimarrón que no lo oiga. Cuando una persona muere en Palenque, ¿a dónde va su espíritu? Bueno, el Lumbalú es precisamente para eso. Es una manera de despedir el espíritu y hacer que vuelva a África, ya que África es el lugar de donde nosotros venimos, y descansar en paz, ya que si no lo hace, el alma puede quedar vagando acá en la comunidad. O sea, la idea del Lumbalú es acompañar el alma al lugar de origen. Sí, despedirlo y que pueda ir hasta el lugar de origen. ¿Es posible, como lo cuenta Manuel Zapata, que Bencos haya sido velado en Palenque sin cuerpo? Se lo consultamos a Manuel Pérez. Ahí Zapata le pone un poco de ficción porque, claro, que sí se ha podido hacer el velorio, porque en Palenque, y para nosotros el velorio no se hace cuando esté el cadáver. El velorio se hace cuando el cadáver se lleva en el cementerio y se retornan todas las personas a la vivienda, ¿cierto? Ahí es que empieza el velorio. O sea, perfectamente pudo haber un velorio en Palenque. Sí, perfectamente sí se pudo haber hecho el velorio en Palenque de Bencos Viejo. El viaje de Bencos terminó y su alma en el mito retornó con el sonido del Lumbalú al lugar del origen. El otro viaje en Changó el Gran Putas es de José Prudencio Padilla, otro protegido por los dioses del Olimpo africano en la diáspora de la esclavitud. El general Padilla representa el mestizaje americano. Su origen y sus luchas lo convirtieron en uno de los grandes héroes de la independencia de Colombia. Manuel Zapata Olivella cuenta su historia en la novela Changó el Gran Putas. Su primera batalla tuvo lugar frente a las costas españolas en el Cabo de Trafalgar. Ahí empezó su historia de guerrero del mar. ¿Qué tanta realidad hay en la ficción? Aquí suenan los tambores de la libertad. José Prudencio Padilla carga en su sangre la mezcla de las razas. Es el mestizaje de América en un hombre, como lo cuenta Manuel Zapata Olivella en su obra Cumbre Changó el Gran Putas. Sobre Padilla pesa el ancestro indio del clan Epinayú de su madre Luisa López. Aunque el ancestro indio me hace sigiloso y taimado, cuando alguien franquea mi recelo, puede bucear en las sombras de mi alma. Por sus venas circula también la sangre africana de su padre mulato, Andrés Padilla, calafateador de naves. También se entregaba el negro que hay en mi sangre, acostumbrado a compartir el mar con los náufragos. Y lejos le habla la abuela Blanca, un innegable ancestro europeo heredado de su padre. Padilla es el mar. Sus ancestros llegaron por el mar. La ranchería de su infancia miraba al mar. Su padre trabajaba para el mar y sus batallas las libró en el mar. Zapata Olivella lo exalta con su prosa poética que conecta mito y realidad. Nagó quiso que me casara con la mar, hembra grande. ¿Sabes la maniobrabilidad que te da una embarcación pequeña? Adolfo Hernández Garzón, un generoso historiador que me compartió los secretos de Padilla, ve en ese matrimonio con el mar las aventuras del niño José Prudencio. Sí, a ver, Padilla desde muy niño tuvo contacto con el mar. Su padre se dedica a las labores de calafate, de reparar o hacer embarcaciones pequeñas, por supuesto. Los juguetes de Padilla tuvieron que ser las canoas del papá, jugar con los amigos en el mar. Riguacha estaba llena de historias de piratas. La ley guajira no tiene territorio vedado, reza la novela. El mar está abierto para José Prudencio Padilla. El mar, además, ¿qué le dio a él? Le dio apertura en la mente, porque el mar te incita a eso, a que tú tengas una apertura del pensamiento. Más allá del mar, el viaje de Padilla en la novela es un peregrinaje por la memoria ancestral africana. Padre, escúchame.
Quiero relatarte desde esta otra vida el dolor de haber nacido negro en una sociedad donde la pigmentación de la piel es un estigma. William Mina, el profesor experto en la obra de Zapato Olivella, habla de ese capítulo de Changó que lleva un nombre poético para el mestizaje americano, Sangres Encontradas. A él le interesaba cómo se mezcló en plenitud de igualdades biológica y culturalmente las tradiciones africanas, las tradiciones europeas, sobre todo de España y Portugal en las Américas, como la mezcla de las sangres era un butiburrillo, una mezcolanza de etnias y de sangres en el que el tema de la pureza no cabe. Biológicamente somos iguales, antropológicamente y culturalmente somos diferentes, ¿no? Muy joven, cuenta la novela, Padilla descubre el precio del color de la piel. Lo descubre a los 14 años cuando se enrola en el barco español Juan Nepomuceno como mozo de cámara. El tema aquí de Manuel es darle vida y vitalidad y ver cómo un personaje como él es antirracista, José Prudencio Padilla. Desde el pinche de cocina hasta el más alto oficial me pisotearon por mi condición de negro. Fui escoba de barrendero, trapo de sargento, lavaplatos del cocinero, cargabultos del contramaestre, lustrabotas del capitán, el barremierda de todos. ¿Ficción o realidad? Yo no creo que Padilla alguna vez se haya sentido inferior por su color de piel o por su escasez de recursos. Sí comenzó desde el primer escalón en la Marina española. De lo que más tiene Padilla es de su carácter guayú. El guayú fue el último pueblo en Colombia que se dejó dominar, mejor dicho, no se dejó dominar de los españoles. Y ese era Padilla, orgulloso, rebelde, activo, arriesgado. Así es el indígena guayú. En ese barco español, el joven Padilla vive la crudeza de la batalla de Trafalgar, la única derrota naval de su historia. Nos desarmaron y sepultan en las bodegas de nuestro propio barco. La oscuridad nos iguala y por primera vez nadie distinguía mi color para humillarme. Capitanes, contramaestres, alféreces y tropa teníamos la misma graduación, prisioneros de guerra. La única batalla que perdió Padilla fue esa, la de Trafalgar, pero enrolado en la Real Armada Española. Así lo cuenta un riohachero que pasó de los 90 años y que viste como lo hacían los patriarcas de su tierra, impecables, con zapatos mango, guayabera y sombrero. O sea, la única batalla que él perdió no era una batalla por la independencia. No, porque todas las batallas que Padilla desarrolló en pro de la independencia, de la emancipación gran colombiana, fueron en territorio venezolano y colombiano, que antes se denominaba Nueva Granada. Sí, y fueron triunfos, todos fueron triunfos. Todos fueron triunfos, triunfos absolutos. Soy autodidacta. Don Edinson Hernández es pionero de la radio en su departamento y en sus años al frente del micrófono jamás dejó de celebrar las fechas memorables del general Padilla. El nombre de José Prudencio cala hondamente en el sentir de todos y cada uno de nosotros. Luego de la derrota de Trafalgar, de su retención como prisionero de guerra por los ingleses, del indulto y de su llegada a Cartagena, el joven Padilla es testigo de la ignominia de la esclavitud. Alumbrado por un sol que no permitía engañarme, las barcazas comienzan a desembarcar su cargamento humano. Encadenados y vestidos con ripios, los esclavos miran recelosos a los mercaderes que les esperaban en los muelles. ¿Es posible que él haya alimentado en ese viaje de Trafalgar también esa vocación de ayudar a los negros a ser libres? Desde la literatura, desde la novela histórica, es viable el relato que me acabas de hacer. Pero desde la documentación, yo necesito tener un soporte y yo no puedo afirmar eso. La capitán de corbeta Loida Niño Franco trabaja desde hace años en la recuperación de la memoria de Padilla.
la historiadora me abrió las puertas de la Casa de Historia Naval en Bogotá. Me imagino que tuvo que haber visto el tema del comercio, la trata de esclavos, pero yo no he encontrado un fundamento legal donde yo diga tenía un proyecto político referente al tema del esclavismo. Pero más allá de si era más independentista que antiesclavista, en la ficción de Manuel Zapata Olivella, en el barrio Getsemaní de Cartagena, Padilla construyó su legión por la libertad. Por sus calles caminó una y mil veces, como lo hace hoy Davinson Gaviria, un cartagenero empeñado en la declaratoria de Patrimonio Cultural de este barrio de La Heroica. Padilla coincide con su historia. Mi abuelo materno, que era carpintero de Rivera, él construía y reparaba embarcaciones aquí en la playa del Arsenal. Como Padilla era un constructor de embarcaciones. Exactamente. En Getsemaní nace el Batallón de los Pardos, que a la luz de la novela y en la mirada de Davinson defenderán por igual la independencia del poder español y la libertad de los esclavos. La gente parda, las tropas pardas, a las que mucha de la aristocracia de la época le temían por esa afinidad que él tenía con el pueblo, y la mayoría de la población en esa época era de origen afro. Desde la ficción, el mismo Padilla narra cómo fueron sus pasos por el arrabal de Getsemaní, a donde llegó como jefe del Arsenal de Cartagena de Indias en recompensa por sus servicios. Mi recorrido por el Semaní alborotó la negrería. Saludos, gritos y apretones de mano me asaltan a cada paso. Los secovios esclavizados salían a los portales a rememorar la imagen de sus lejanos emperadores. Manuel Zapata plantea que asumió un liderazgo en esa barriada de Cartagena. Eso también es viable, porque finalmente ese fue su primer lugar de residencia. Sí, mire, Getsemaní, desde la fuente histórica, siempre va a ser un espacio que van a ocupar aquellos que se han denominado partos. Esta es una categoría social para la época, pero sobre todo con connotaciones militares. El 11 de noviembre de 1811 surge en las páginas de Changó el Gran Putas como un día memorable para Cartagena. Es su independencia, pero también es clamor por la libertad de los esclavos. A las 10 de la mañana, el Semaní es un revoltijo de negros que desborda los callejones. Deben ser esas las tropas pardas de las que habla Zapata Olivella, porque bueno, los lanceros del Semaní, y el Semaní jugó un papel muy importante liderado por Pedro Romero, quien fue nuestro héroe, muy poco conocido, pero que también junto a Padilla son de esas personas de color que marcaron la historia de Colombia y que muy poco se les menciona. En la novela hay gritos de libertad y de abajo la esclavitud. Los pardos asan a los curas. Mis hombres buscan a los frailes en los sótanos donde se torturaba a los secovios acusados de hechiceros. Por las puertas y balcones arrojan los potros, garruchas, mordazas y torniquetes. El historiador barranquillero Jorge Conde tiene otra visión de aquellos tiempos. Su tesis es que la esclavitud ya había entrado en decadencia. El número de esclavos no es que sea significativo como para hacer una revuelta ni nada. En Changó el Gran Putas, ser negro fue una marca de Padilla, el eje central de su objetivo en la lucha independentista, el de reclamar el fin de la esclavitud. Nagó me visitó para entregarme su vestido de general, la espada, un ejército, armas y hasta una bandera. Acabar con la esclavitud. Sin embargo, no me ha revelado la estrategia de cómo triunfar en una guerra que dirigían los criollos contra su rey, en la que no cuenta la libertad de los míos. El profesor Mina defiende esa postura de Zapata Olivella frente al papel de Padilla en la historia de la independencia. Nadie nace para ser sumiso o ser esclavizado por otras personas, ¿no? Entonces ese era el proyecto político propio, yo le llamo un proyecto político afrocentrado, desde la perspectiva, desde la génesis. Sea la independencia de España o la libertad plena de los esclavos el eje de su vida, lo verdadero es que José Prudencio Padilla puso punto final a la presencia española en tierras liberadas por Simón Bolívar. Mañana espera el relato de la batalla decisiva por la libertad en la que el general José Prudencio Padilla alcanzó la gloria, pero también la envidia de sus enemigos. Con esto terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene Los Informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.